Hola hermanos, el día de hoy 30 de junio del 2025, pues es lunes de la 13ª semana del tiempo ordinario. Se nos termina el mes del Sagrado Corazón, se nos termina el mes de junio, pues le damos gracias al Señor y les agradezco a todos que han tenido tanta paciencia al acompañarme a lo largo de este mes. Bueno, hoy voy a hablarles de un beato ucraniano que se llama Vasil Seldodov Velikovsky. No sé cómo se produce, discúlpenme, y no quiero con eso ofender a nadie. Él nace el 1 de junio de 1903 en Stanislaviv, eso es hoy en día Ivano-Frankivsk, así se llama, no sé cómo se pronuncia, discúlpenme. Era eso, Polonia, era el imperio austrohúngaro en el momento en el que él nace, en 1903, ¿no? Pero técnicamente hoy en día eso es Ucrania, eso es Ucrania. Bueno, en la familia de él, una larga tradición de muchos sacerdotes, resulta ser su papá se llamaba Volodymyr, piensen en el presidente de Ucrania, ¿no? Y Ana era su papá. Y bueno, ya les digo, firmes en la fe cristiana, con mucha formación sencilla, la oración en familia y esto. Y él, pues sencillamente, desde pequeño lo que quería era, ese era el lenguaje, ¿no? La salvación de las almas. Y entonces se forma ahí en Orodenzi, participó de la alianza de la Armada de Galicia, cuidado, así se llama esta zona en Ucrania, que no es la zona de Galicia en España, pero se llama Galicia en Ucrania, y pues para luchar por la independencia de su país en la Primera Guerra Mundial. Cuando regresa a la casa, pues ya en 1920 decide entrar en el seminario, entra en el seminario en Lviv, y para 1924 es ordenado diácono, en 1900, ahí tiene un giro, ¿no? Porque eh, se da cuenta de que su camino no es la vida es seglar, digamos, como tal, sino que es secular, sino que es la vida religiosa, y entonces ingresa con los redentoristas. De ahí también importante la devoción que tiene al Perpetuo Socorro, porque viene de los redentoristas, ¿no? Y es ordenado sacerdote el 29 de agosto de 1925. Bueno, ya les digo, o más bien dicho, al 29 de septiembre hace profesión de votos y el 9 de octubre, pues de ese mismo año es ordenado sacerdote. Así es la cosa. Como ya tenía la formación, entonces los redentoristas sencillamente lo hicieron hacer un periodo de noviciado un poco sencillo. Bueno, y entonces, miren, se le notaba el espíritu misionero, ¿no? Y entonces envían, ¿no? A varias misiones, varios lugares, para que él realice su misión, y lo mandan al lugar donde él había nacido, lo mandan a Stanislaviv. Ahí estuvo durante 20 años y es el periodo, métanle pluma, ¿no? Si fue ordenado en 1925, es el periodo en el que pues la Unión Soviética va fortaleciéndose, y entonces realmente es una situación muy, muy dura, porque va a ser la iglesia greco-católica de Ucrania, van a ser profundamente perseguidos, ¿no? Y ahí en esas zonas pues, de la Galicia, como les digo, en Ucrania, él hace un trabajo extraordinario, ¿no? En varias se dedica a visitar todas las zonas, los pequeños pueblos que hay por ahí. También eso abarcaría una parte o queda muy cerca de la zona de Belarus. Y bueno, ya les digo, construye iglesias, levanta capillas y bueno. En 1935, él había estado en el monasterio en Kovel y regresa ahí como superior en 1935, pero ya para 1939 la persecución de los soviéticos es intratable, ¿no? Y entonces, de hecho, él nunca se arredró. Es realmente, vaya, imagínense que organizó una procesión en 1940 de más de 20,000 fieles. Y claro, eso no le va a gustar para nada a los soviéticos. Y bueno, resulta ser que a él le piden que luego se quede a trabajar en la zona del centro de Ucrania. Y fíjense, con los ucranios ortodoxos, ucranianos ortodoxos. No estamos hablando de los greco-católicos, sino de los ucranianos ortodoxos. Y ahí realmente claro, el problema está en que ya esa zona está controlada por los alemanes, porque ya han ocupado esa parte de la ciudad en el centro de Ucrania, y parece ser que a los 3 días de que había llegado ya lo acusaron de ser colaborador de la resistencia ucraniana, y entonces, ya les digo, termina pues siendo, como les diría, condenado y apresado y demás. Bueno, cuando ya para 1945
¿cómo se llama? Ya los soviéticos han recuperado esa zona, entonces ahí vienen y es condenado a muerte, es detenido ahí en Ternópil y el delito era de instigador de propaganda antisoviética, ¿ok? Y pues, y le dicen, no, usted tiene que hacerse ortodoxo ucraniano, pero nada de greco-católico. Y él dice, jamás. Y entonces, ya les digo, lo trasladan a una prisión en Kiev y ahí va a estar durante 2 años. Finalmente, cuando él pensó que lo llevaban a matar, le condenaron a 10 años de cárcel, ¿no? Y fue tratado horrendamente, realmente una situación. Pero fíjense que él siguió trabajando ahí en la celda donde se encontraba, él trabajaba pues en la evangelización y administrando los sacramentos, lograba celebrar la Santa Eucaristía en una lata, ese era su cáliz y su patena. Bueno, ya les digo, tantas historias. Bueno, estuvo, como les digo, primero, los primeros 2 años estuvo en la región de Kirovsk y de ahí lo trasladaron a Vorkuta. Vorkuta ahí sí a trabajos forzados, ¿no? Realmente una situación horrenda. Para 1955 lo ponen en libertad. Cuando regresa a Lviv, pues ahí no hay ni capillas, lo habían destruido todo, todo, todo. Los soviéticos lo habían deshecho por completo y empieza él a levantar una pequeña capillita de cartón. Ya les digo, es una situación, él no le da, ya les digo, imagínense, después de tantos años de estar preso, y entonces lo nombra en 1959, la Santa Sede lo nombra administrador, lo nombra como obispo, ¿no? De la iglesia en el silencio, cuidado, ese es el término que se utilizaba. Y claro, no le podían, como estaba en la situación tan difícil entre la Santa Sede y pues la Unión Soviética, se tardaron 4 años en ordenarlo sacerdote, ¿no? Pues él no cambió, su manera seguía él siendo un gran predicador y todo lo que sea, llevando adelante la misión. Lo detienen el 2 de enero de 1964 de 69, perdón, y ahí lo metieron preso durante 3 años en la región del Donbass. Han oído mucho hablar de esa región durante la guerra de Ucrania, ¿no? Y finalmente, pues, en 1972, el 27 de enero, es liberado, pero le dicen que no puede quedarse en Ucrania, tiene que irse. Se va a Zagreb en un primer lugar y luego pasa por Roma, ahí se encuentra con el Papa San Pablo VI y pues al final va a terminar en Manitoba, en Canadá. Y ahí con la diáspora ucraniana que está en el Canadá, pues va a morir un 30 de junio de 1973. Se le considera mártir, porque el resultado, la muerte le vino de todos los maltratos que recibió durante sus periodos de prisión, que ya lo vieron ustedes, que fueron al menos 2 periodos bastante largos y un periodo un poquito más corto. Bueno, ya les digo, fue declarado pues mártir y beato por el Papa San Juan Pablo II. Ya lo notan ustedes, cuando me toca hablar de santos de esta manera, yo siempre me voy a detener un poco y además porque, como les digo, por la devoción al perpetuo socorro que tenía él, me parece que es una cosa que hay que subrayarla. Fue beatificado realmente el 27 de junio del 2001. Vamos a las lecturas. La primera lectura es larga, muy larga. Es un relato un poco particular. Génesis capítulo 18, versículos del 16 al 33. Los 3 hombres que habían estado con Abraham se pusieron de pie y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham los acompañaba para despedirlos. El Señor dijo entonces, ¿acaso le voy a ocultar a Abraham lo que voy a hacer? Siendo así que se va a convertir en un pueblo grande y poderoso y van a ser benditos con él todos los pueblos de la tierra. Yo lo he escogido para que enseñe a sus hijos y a sus descendientes a cumplir mi voluntad, haciendo lo que es justo y recto, y así cumpliré lo que le he prometido. Después el Señor dijo, el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor y si no, lo sabré. Los hombres que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyas al inocente junto con el culpable? Supongamos que hay 50 justos en la ciudad, acabarás con todos ellos y no perdonarás al lugar en atención a esos 50 justos. Lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser. El juez de todo el mundo no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos.
Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 para los 50 justos. Por esos 5 que faltan, ¿destruirás toda la ciudad? Y le respondió el Señor, no la destruiré si encuentro allí 45 justos. Abraham volvió a insistir, quizá no se encuentren allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40 no lo haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enoje mi Señor si sigo hablando. ¿Y si hubiera 30? El Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor, ¿y si se encuentran solo 20? El Señor le respondió, en atención a los 20 no la destruiré. Abraham continuó, no se enoje mi Señor, hablaré solo una vez más. ¿Y si se encuentran solo 10? Contestó el Señor, por esos 10 no destruiré la ciudad. Cuando terminó de hablar con Abraham, el Señor se fue y Abraham volvió a su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si me permiten, yo creo que el Señor se fue corriendo, porque si no, le roban la billetera. Sí. Es que definitivamente Abraham es buen judío. Perdonen que se los diga, pero sabe regatear el hombre, sabe conseguir rebajas, pero no le ajustó la rebaja porque lo que tenía que decir 4, ¿ya? Porque eran Lot, la esposa y las 2 hijas. Eran los únicamente justos ahí en toda la ciudad, pero ya les digo, pero es bello el diálogo, ¿no? Si lo piensan, ¿no? Dios que reflexiona como un amigo, no le voy a ocultar a mi amigo lo que yo voy a hacer, ¿no? O sea, me parece una falta incorrecta contra él, que va a ser un gran pueblo, que yo lo he bendecido, que yo he hablado con él, muy bien, decir, es un amigo, o sea, la relación de la amistad, y luego Abraham, no, ¿cómo va a ser que el juez del mundo entero va a rehacer? No, eso no puede ser, tan bonito. Perdónenme, pero a mí me parece que es una cosa preciosa, ¿no? Este diálogo, porque no es un monólogo, ¿no? No es uno que está hablando, sino que realmente están los dos ahí llevando. Perdóneme, mi señor, yo que soy polvo y ceniza. Insistiré una vez más, o sea, todo este lenguaje es precioso. ¿Así habla usted con el Señor? Pregunta. Ah, padre, es que a mí no me contesta. ¿Está seguro que no le contesta? ¿Está seguro que en la voz de su conciencia el Señor no le está diciendo por ahí van las cosas o por ahí no deben ir las cosas? Yo creo que a todos nos pasa, ¿no? Lo que pasa es que nos falta ese encuentro de amistad, ese diálogo amoroso con aquel que sabemos nos ama. Bien, y así de sencillo. Vamos, por el tiempo, porque hoy sí, oigan, demasiado, he hablado demasiado los últimos 3 días. Mateo, capítulo 8, versículos del 18 al 22. En aquel tiempo, al ver Jesús que la multitud lo rodeaba, les ordenó a sus discípulos que cruzaran el agua hacia la orilla de enfrente. En ese momento se le acercó un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Pero Jesús le respondió, tú sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a ver, es un texto enigmático, ¿no? Porque ninguna de estas vocaciones propuestas, o sea, que ellos son los que un discípulo, un escriba que buscan al Señor, pues termina en buen puerto, ¿no? O sea, no logra la meta. Acuérdense, Lucas va a desarrollar un poquitito más este texto, pero es interesante, ¿no? Primero, el punto de partida del texto, porque el punto de partida del texto nos dice que viendo la multitud que los rodeaba, entonces ordenó a los discípulos que cruzaran al otro lado, ¿no? El texto es bastante particular en ese sentido. Entonces la oclos, la muchedumbre, la multitud, pero aquí por la intencionalidad del texto pareciera que es una multitud que sigue a Jesús de manera superficial, ¿no? O sea, realmente no son legítimos discípulos, sino que son personas que están viendo a ver qué consiguen de parte del Señor. Y el mandato del Señor los ordenó, o sea, la autoridad, ¿no? Que cruzaran a la otra orilla, el toperán, se dice en griego, ¿no? Es un signo de desprendimiento, es un símbolo de lo que ha hecho, por ejemplo, Abraham, ¿no? Que ha dejado su tierra, su parentela y hace cruzar a la otra orilla siempre tiene ese sentido de una nueva vida, de un cambio de vida, de una diferente actitud, si lo quieren ustedes. Pero sigue, ¿no? El texto continúa. Luego nos dice un escriba que se le acerca, un gramatheus, es un escriba, ¿no? Que le dice, te seguiré, acuérdense del verbo acoluceo, entonces acoluceso, yo te seguiré en ese sentido, solo que está en futuro, ¿no? Entonces es un te seguiré, ya es algo que va a ocurrir después, pero a donde quiera que vayas, a donde sea que estés, es una entrega total, ya se le nota el entusiasmo. Pareciera que la reacción del Señor Jesús es un poco desproporcionada, ¿no? No, hombre, lo que pasa es que le dice las alopeques, las zorras, es decir, los astutos, que no tienen hogar, que no tienen un punto fijo, sino que se andan moviendo de un lado para otro, pues no tienen ni siquiera nido. Las imágenes de la seguridad, si anda sigue queriendo seguir, me dice el Señor, para encontrar seguridad,
pues no la vas a encontrar conmigo. El Hijo del Hombre, acuérdense, volvemos al término que hemos utilizado ayer, por ejemplo, lo utilizamos al referirnos a la vocación de Pedro, en el sentido del llamado universal, no el llamado a Pedro para ser piedra, ¿no? Quien dice la gente que es el Hijo del Hombre. Entonces, el título utilizado en Mateo para esto, ya les decía ayer, viene de Daniel, del capítulo 7, versículo 13. Pero bueno, igual, la pobreza radical de Jesús, no tengo dónde apoyar la cabeza, no tengo un lugar donde apoyar la cabeza. Luego el otro, el discípulo, ahí hay un matetes, ¿no? Hay un matetés, es un discípulo que le dice, no, yo permite, déjame primero que vaya. Se le está pidiendo permiso, ¿no? Le está diciendo que le permita ir a enterrarlo. Primero, lo protón, lo primero, el primer paso, ya ir a enterrar, eso en griego es tapsai, es enterrar. Y además, en el mundo hebreo, en el mundo judío, esto es fundamental, no es una de las obras de misericordia, ¿ya? Pero lo que pasa es que Jesús le está diciendo prioridad absoluta, ¿ya? Tú sígueme primero, acolucei moi, es a mí, tienes que seguirme. Deja, suelta, pues así como hemos cruzado la orilla, como hemos pasado de un lado a otro, tú también tienes que dejar. Tú también tienes, porque no se puede seguir al Señor arrastrando. Claro que la imagen del necros, de los muertos, bueno, puede significar, aquí entra el tema, ¿no? Referirse a los muertos espiritualmente, es decir, a los que no han sabido responder al reino de Dios. Lo primero tiene que ser siempre el reino. La clave, el seguimiento está por encima de cualquier cosa. Hagamos oración. Maestro, te seguiré a donde vayas. Maestro, dedicaré un tiempo cada día a estar contigo. Maestro, me gustaría comprometerme con una buena causa. Maestro, voy a compartir una parte de mi dinero. Maestro, quiero seguir el camino que tú me señalas. Maestro, lo que más quiero en esta vida es, pero Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre, déjame terminar primero la carrera o la oposición, déjame criar primero a mis hijos, déjame pagar primero la hipoteca, déjame que antes resuelva todas mis dudas, déjame, Señor, tú me llamas y yo pongo excusas. Y tú vuelves a decirme, tú sígueme. Acompáñame, Señor, en esta jornada para que sepa aprovechar cada momento para seguirte, escucharte y hablarte, para comprometerme y compartir, para disfrutar la vida y entregarla del todo. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Basilio, porque acuérdense que el término realmente, él no es santo, es todavía beato, ¿no? Es un beato Basil Velikonski, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Yo hablé de Ucrania porque me sigue doliendo tantísimo la situación, ¿no? Piensen, estamos ahorita ocupados en lo que está pasando en la Tierra Santa, pero como que se nos están olvidando los ucranianos. Feliz lunes para todos. Terminemos. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío y espero.